Listo. Bueno, creo que todos, bueno, le pasamos el libro ahí de ecología, el libro de prácticas de ecología general, ¿no? ¿Pudieron leer, avanzar en ver ese práctico número uno? Si pueden activar el micrófono, decir sí en el chat. A ver, yo muestro, voy a mostrar el libro directamente. Luca Ortiz dice que no lo pudo ver. Irizule dice que lo vio un poco. Bueno. Después, cuando traten de mirarlo al libro este de Prácticas de Ecología, porque, bueno, nosotros venimos trabajando con esto estos prácticos, bueno, año a año después lo vamos editando, modificamos algunos datos, eh, a veces reeditamos los trabajos prácticos, ¿sí? O capaz que en el transcurso de los años surjan nuevos trabajos prácticos y, bueno, y tendremos que hacer una reedición de este libro y sacar una nueva versión, ¿no? Si ustedes pueden ver, este libro tiene, si vienen en el índice, son 11, 12, bueno, 13, bueno, el práctico número 12 está dividido en dos partes. Tenemos 14 trabajos prácticos, ¿sí? El primero que le estábamos pidiendo que lean es este de clasificación de datos ecológicos. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a ese práctico, bueno, ustedes tenganlo de base este libro, ¿no? Como le digo, acá están los conceptos que vamos a estar viendo durante el desarrollo de todos los trabajos prácticos. Hay algunos de estos que están vinculados a la salida de campo, que bueno, esperamos tratar de hacerlo en algún momento. Bueno, está la posibilidad, nosotros tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto de la pandemia en este año y bueno, es posible que más adelante se habiliten las salidas, ¿no? Pero bueno, eso nos estarán comunicando las autoridades. Como les dije, hay algunos prácticos que están vinculados a esas salidas. Por ejemplo, el práctico número uno que vamos a abordar hoy es clasificación de datos ecológicos. Después hay un trabajo práctico número dos, el flujo de energía en el ecosistema, que lo vamos a estar viendo la semana que viene. Y bueno, y hay otros posteriores, ¿no? El trabajo práctico número 3 que está vinculado a lo que es una ecología de campo, que es justamente trabajar en ambientes acuáticos lénticos, ¿sí? Y ahí realizamos otros prácticos, ¿sí? Como productividad primaria, esto era trabajar en el dique las maderas. Bueno, después ustedes un poco miren el libro, vean los prácticos, vayan leyendo los prácticos que vienen. Este sería como una secuencia de lo que se va a desarrollar a lo largo del cursado de ecología de este año, ¿no? Bueno, para entrar a lo que es el práctico número uno, si escuchan, bueno, hay mucho ruido a veces en el ambiente. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, yo no puedo leer el chat. Y bueno, es clasificación de datos ecológicos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, bueno, nosotros estamos, la profe ya hizo dio ahí un indicio de que nosotros, los ecólogos, trabajamos con datos ecológicos, trabajamos con organismos, poblaciones, ¿sí? Los distintos niveles de organización que aborda la ecología y bueno, y hay diferentes metodologías para cada uno de esos niveles de organización.
acá hay una definición de los estudios ecológicos, de qué se trata, ¿no? Que es una recopilación de datos a través de observaciones y medidas en función de las cuales se pueden proponer hipótesis y extraer conclusiones acerca de una población en estudio. Y bueno, y esto es algo que también le mencionó la profe, que es lo en cómo utilizan el método científico. Esto no voy a profundizar mucho porque entendemos que ya lo vieron ustedes en metodología de la investigación. Creo que se sigue llamando así la asignatura, metodología de la investigación científica a cargo del doctor Bayra. Y bueno, y acá, esto es lo importante, ¿no? Que la ecología es una ciencia que utiliza el método científico. Sí, que ustedes saben muy bien, se parte de un problema que son observaciones en condiciones naturales. Bueno, se buscan antecedentes bibliográficos respecto a ese problema para ver si ha sido resuelto o hasta qué punto se llegó a abordar ese problema. Y bueno, se proponen hipótesis, ¿no? Que posteriormente se lleva a una experimentación mediante el desarrollo de un diseño experimental adecuado, con materiales y métodos, y posteriormente se obtienen resultados, ¿sí? Que luego son discutidos y se obtiene una conclusión. Con esa conclusión uno puede aceptar o rechazar lo que es la hipótesis, ¿sí? Siempre, en este punto, siempre hay que tener, hay muchos investigadores como que tratan, si el resultado le rechaza la hipótesis nula, entonces tratan de forzar a los datos para que la hipótesis sea aceptada, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si la hipótesis es rechazada también es un resultado bueno, ¿no? O sea, también suma, sea aceptada o rechazada la hipótesis, todo suma a lo que es la investigación y hacer ciencia. Así que hay que tratar de trabajar con los datos que uno tiene, tratar de no forzar tanto esos datos y bueno, los resultados que se obtengan son bastante buenos también. Y bueno, y por último, el último punto del método científico es la bibliografía, ¿no? Esto sería el esquema por el cual, bueno, se realizan estudios ecológicos, ¿no? Por eso es la importancia de la ecología y, bueno, y la diferencia con el ecologismo que estuvieron hablando al principio de la clase, que no utiliza un método científico, ¿no? Y bueno, y la clasificación de datos ecológicos, hay algunos conceptos que seguramente ya lo conocen ustedes, que es la población, que en ecología la población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa una zona determinada. Y bueno, y en este contexto nos vamos a referir a una población estadística. Bueno, ahora les voy a mostrar un esquema relacionado a estos dos conceptos, ¿no? Y muestra una parte de la población observada sobre la cual se hace el estudio y se establecen resultados y conclusiones. Bueno, este es un esquema que elaboramos donde ustedes pueden ver una población en estudios, bueno, esta refiere a una especie en particular, ¿no? A una especie, a un organismo, a todos los individuos de una especie en particular. En este caso van a ver que todos esos círculos verde, mejor dicho, pertenecen a un individuo de una población en particular, ¿sí? Esa sería una población ecológica o natural, ¿sí? Pero, bueno, uno cuando realiza investigación no puede llegar a estudiar todos los individuos de esa población, por lo cual uno tiene que tomar lo que se conoce como población estadística, ¿sí? Lo que resaltamos en un cuadrado celeste, van a ver lo que es una población estadística. Y de esa población estadística nosotros sacamos muestras, porque también resulta a veces complicado, ¿no? Estudiar toda esa población estadística, entonces vamos tomando muestras, ¿sí? Como una muestra 1, muestra 2, ¿sí? A medida que vayamos tomando más muestras, bueno, nuestro error experimental va a ser mucho menor. Y bueno, y acá viene la definición de datos. ¿Qué son los datos? Es una información concreta sobre hechos, elementos,
que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Y acá hay algunos ejemplos donde uno utiliza la palabra datos, ¿no? Los datos del censo poblacional de aves migratorias de la laguna de suelos, el análisis aportó datos de gran interés respecto a la génesis de esta fobia. Cada ficha contiene los datos morfométricos y fisiológicos de cada individuo de yaguareté del Parque Nacional Calilehua. Y el siguiente listado corresponde a datos de presencia y ausencia de especies arbóreas en el Parque Nacional Aritu. Y bueno, datos, estas son como características, que no todos los datos son del mismo tipo. El dato dependerá del tipo de organismo estudiado y estudiar. Y el tipo de dato influye en la presentación, en el tipo de análisis y en las interpretaciones. Por ejemplo, si ustedes están viendo ahí la siguiente diapositiva, es una imagen, es una tabla donde hay distintos parámetros y donde hay diferentes ríos del norte. Bueno, esto lo trajo la profe Nelly, pero creo que son todos ríos del norte de Jujuy, de sectores de Puna y sectores altoandinos, y van a ver que hay diferentes parámetros que se midieron para cada uno: la altitud, longitud, altura, profundidad, velocidad, el ancho del cauce. Sí, van a ver que tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Siempre traten de asociar ustedes la palabra dato con variable. Si capaz que usted tiene más asociado el término variable, porque seguramente lo utilizaron en estadística, pero van a ver, si hablamos de datos, latitud o la variable longitud, van a ver que varía de río a río, al igual que longitud, al igual que altura. Sí, igual uno puede utilizar estos datos y hacer representaciones gráficas, ¿no?, para luego hacer interpretaciones. Van a ver que en el gráfico de la izquierda abajo está expresado lo que es la profundidad, el parámetro profundidad medido en centímetros, y en el eje de la X está una variable temporal, ¿sí?, donde se midió temporalmente la profundidad de 3 ríos, que son los afluentes del Salar de Olaroz, ¿sí? Bueno, van a ver que eso es una manera de representar los datos, y bueno, y respecto a esto uno puede hacer una interpretación, ¿no? Al igual que acá a la derecha hay otro gráfico de barras, pueden ver, está vinculado al epipelon, a la abundancia promedio de taxones, y bueno, medido en células por centímetros cuadrados. Van a ver que están las diferentes especies, los diferentes taxones en el eje de las X, y bueno, y van a ver que en el eje de las Y está representado lo que es la abundancia, ¿no? Y bueno, y esto está en el libro Práctica de Ecología, pero bueno, para que lo veamos bien, cuando uno habla de cuál es la clasificación general de los datos, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los datos categóricos y datos numéricos. Lo que son datos categóricos hace referencia a observaciones cualitativas que se dividen en categorías separadas y fácilmente distinguibles. Por ejemplo, el color del pelo o las plumas, el sexo, el estado reproductor, por ejemplo, prereproductor, reproductor, postreproductor. A su vez, estos datos categóricos se dividen en datos categóricos nominales, el cual dice de que los objetivos se dividen en categorías no ordenadas, por ejemplo, el color del pelo o el sexo, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, esas dos variables. Nosotros tenemos el color del pelo, bueno, tenemos distintas alternativas al color del pelo, ¿no? Y no hay un orden, ¿sí? No hay un orden a eso, al igual que el sexo. Tenemos masculino, femenino, ¿sí? Y no hay un orden de acuerdo a esto. Tengan en cuenta esto de que son categorías no ordenadas. Y lo contrario a esto son los datos categóricos ordinales, que el orden es importante. El desarrollo, como ejemplo, tenemos el desarrollo gonadal, el estado de avance de una enfermedad y el estado reproductor. Sí, van a ver que arriba también lo había mencionado, que es el prereproductor, el reproductor y postproductor.
Y dentro de los datos categóricos tenemos también otro subgrupo que es los datos binarios, que son datos categóricos no nominales u ordinarios con solo dos categorías, presencia o ausencia de un rasgo. Tanto los datos nominales como los ordinales pueden ser binarios. Ese sería el grupo de los datos categóricos y por el otro lado tenemos el grupo de los datos numéricos, que estos son medibles en función de ciertos rasgos cuantitativos, que los datos resultantes son un conjunto de números como la altura, la longitud y el peso. Y acá tenemos dos subgrupos que son los datos numéricos discretos y los datos numéricos continuos. En el primero de ellos van a ver que solamente hay algunos valores como números enteros o recuentos, por ejemplo, número de descendientes, cantidad de semillas producidas por una planta, visitas a una flor por aves polinizadoras. Sí, mientras que en el otro, en los continuos, es posible cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la altura, el peso, la concentración. Esto lo vamos a ir trabajando con algunos ejemplos ahora. ¿Sí? Este primer ejemplo dice, el ejemplo 1 dice, la longitud del cuerpo expresado en centímetros de 20 peces luna, mola mola, tomado como muestra de un estanque. ¿Sí? Estos son todos ejemplos que estamos sacando del Smith y Smith, el libro que ustedes tienen en versión digital, disponible en la aula virtual. Van a ver que acá están expresadas todas las longitudes del cuerpo de 20 peces luna. Sí, esto es cualquier biólogo, ¿sí? Cualquier investigador toma los datos de esta manera, tiene un cuaderno de campo y empieza a tomar los datos, los anota en un cuaderno, ¿sí? O anota individuo 1 y va anotando la longitud del cuerpo del individuo 2, ¿sí? Individuo 2 y la longitud del cuerpo del individuo 2 y así sucesivamente hasta el individuo 20. Sí, fíjense que uno posteriormente puede trabajar estos datos y puede tabularlos. Bueno, a ver que ahí en el centro está representado lo que es en dos columnas los individuos y la longitud corporal. Sí, del individuo 1 al 20. Y va a ver que en este caso estamos hablando de datos continuos, datos numéricos continuos, ¿sí? No son datos categóricos, en este caso estamos hablando de datos numéricos y dentro de numéricos estamos hablando de continuos. Fíjense por qué, si volvemos al anterior, fíjense que los continuos es posible cualquier intervalo, cualquier valor dentro de un intervalo, con la altura, peso, concentración, ¿sí? Son mediciones. Fíjense que en este caso estamos haciendo mediciones de 20 individuos de peces y van a ver que están expresados dentro de un rango de una escala métrica, entonces, como está expresado en centímetros, entonces forma parte de este grupo de datos numéricos continuos. ¿Sí? Si nosotros podemos transformar en el libro, van a ver que esto siempre puede suceder que uno trabaja con los datos y posteriormente los va retocando, lo va transformando, ¿no? Estos datos continuos uno los puede pasar a los que son datos discretos. Fíjense que se elaboró una tabla de frecuencias donde se elaboraron intervalos de frecuencia, ¿sí? Y posteriormente se contaron la cantidad de individuos que tienen mediciones dentro de ese rango, de cada uno de esos rangos. ¿Sí? Fíjense que en el intervalo de clase de 7 a 7,99 hay solamente 2 individuos. En el intervalo de clase de 8 a 8,99 hay 4 individuos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces están viendo que tener datos, mediciones, posteriormente nosotros podemos tomar estos datos y elaborar, por ejemplo, una tabla de doble entrada que tiene datos discretos. ¿Sí? Y con esos datos discretos, posteriormente nosotros podemos elaborar gráficos que luego podríamos interpretar, ¿no? ¿Sí?
donde estamos, por ejemplo, estamos representando la frecuencia, el número de individuos, y en el eje de las X estamos representando la longitud corporal. Entonces estamos viendo en este gráfico que estamos viendo que los individuos con longitudes corporales de 9 a 9,99 son los que tienen como una alta frecuencia en esta serie de datos. Bueno, esto está vinculado a esto, ¿no? ¿Qué tipo de, nosotros vamos a presentar ejercicios y qué tipo de datos ecológicos representan estos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en esta serie de datos estamos viendo que la longitud corporal, cuyas mediciones están en centímetros y están dentro de lo que es el intervalo, entonces estamos hablando de datos numéricos continuos. Acá van a ver que en el caso en esta segunda tabla van a ver que hicimos como un conteo nada más, no son mediciones, son conteos, entonces estamos hablando de datos numéricos discretos. Si volvemos de vuelta al anterior, van a ver que los datos numéricos discretos hacen referencia a algunos valores como números enteros o recuentos, ¿sí? Entonces nosotros estuvimos como recontando el número de individuos con longitudes que están dentro de esos rangos, que están dentro de cada uno de esos intervalos. De este ejemplo, ¿hay algo que no se entienda? A ver, me voy a fijar si hay alguna pregunta. No, profe, vamos bien. Gracias, Agustina. Bueno, acá otro ejemplo, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a ir trabajando entre todos. Esto es una base de datos. Este es un trabajo tomado de una colega, María Esther Albert, y bueno, colaboradores del año 2012. Está basado en un padrón electoral digital del año 2001, donde realizan un análisis e interpretación de los apellidos autóctonos y foráneos presentes en el NOA. ¿Sí? Entre los resultados alcanzados se puede destacar la distribución de los 10 apellidos más frecuentes de las 4 provincias en conjunto. Fíjense que acá, esto a la izquierda, yo elaboré una tabla, sería como una base de datos cruda. Esto es ficticio, esta tabla que está a la izquierda, ¿no? Como yo no tengo acceso a la base de datos cruda de estos investigadores, entonces yo lo elaboré para mostrarles a ustedes nada más. Ustedes seguramente ya saben armar bases de datos crudas. Cuando uno va tomando datos en campo en su cuaderno, posteriormente puede elaborar una planilla en una carpeta, o bueno, en una computadora también, ¿no? Agarra una planilla de Excel y la empieza a ordenar desde el individuo 1 que tomó hasta el individuo X, ¿sí? Hasta el individuo 100, 200. Y bueno, y va colocando las distintas variables que fue tomando, por ejemplo, el apellido, los nombres, la edad y la provincia a la cual pertenece. Como le dije, esto es algo que yo elaboré para mostrarle a ustedes cómo a partir de una base de datos cruda uno puede posteriormente obtener una segunda tabla, ¿no? Que luego la analiza y puede graficar a partir de esa segunda tabla. Fíjense, a ver, acá ya les hago la primera pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de dato ecológico o qué tipo de dato representa el apellido? ¿Qué me responden ustedes? ¿Sería un dato Fíjense. categórico? Sí. ¿Y cuál? Nominal, porque no importa el orden. Sí, así es. ¿Quién estuvo hablando? Porque así estoy reconociendo, no nos veo. Gastón Medina. Gastón. Bien, Gastón. Es así. Al igual que ustedes ven nombres también, si nosotros vemos la variable nombre, van a ver que variable nombres tiene distintas alternativas, ¿sí? Oscar, Alejandra, Rocío, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos todos distintos tipos de datos que no tienen un orden, entonces es categórico. Es categórico nominal, ¿sí? Y si les pregunto la variable de edad,
A ver, otro Es que un no sea dato Gastón. numérico. Un dato numérico discreto. ¿Sí? ¿Quién estuvo? Agustina, ¿estuviste? Sí, sí, profe. Bien, ¿los demás van entendiendo lo que es el concepto de este concepto? Esto es porque vayamos haciendo el ejercicio, ¿no? Provincia. A ver, yo voy a mandar al frente a Aliana. Iris Zulka, a ver si me puede decir si yo te pregunto este dato, esta variable provincia, ¿qué tipo de dato representa? ¿No está, parece? Julieta Arias, ¿Sería un dato categórico nominal, profe? ¿por qué sería? Porque no importa el orden. Sí, está bien. Bueno, ¿se entiende cómo se trabaja con esto, no? Fíjense, en este caso, nosotros tenemos esa base de datos, tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Posteriormente se armó una segunda base de datos donde están discriminados la cantidad de individuos que poseen apellido Mamaní, la cantidad de individuos que poseen apellido Tolaba, bueno, perdón, están discriminados entre los que son autóctonos y foráneos. Sí, autóctonos son, bueno, nativos de Sudamérica y foráneos, bueno, pueden ser, perdón, autóctonos hace referencia a lo que son nativos, son apellidos nativos de Argentina o del noroeste de Argentina. Y foráneo hace referencia a todos aquellos apellidos que ellos presumen que vienen de afuera, ¿no? De otros países. Fíjense que arman dos categorías de esos, autóctonos y foráneos. ¿Sí? Si yo les pregunto, en este caso, esta clasificación autóctono y foráneo, ¿qué tipo de datos sería eso? Procedencia, por ejemplo, este tipo de datos, procedencia, autóctonos y foráneos. A ver, Camila Maidana Rojas o Lucas Ortiz. Profe, creo que es cualitativo y nominal. ¿Sí? ¿Quién estuvo hablando? ¿Lucas? Sí, profe, Lucas. Bien, eso porque no hay ningún orden. En algunos casos a ustedes les va a pasar también, fíjense que yo voy a retroceder un ratito y dentro de lo que son los datos categóricos van a ver que está el datos binarios, ¿sí? Y van a ver que dato binario hace referencia siempre a dos alternativas. O habla de presencia o ausencia de algún rasgo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si tiene pelo o no tiene pelo. O tiene algún otro rasgo o no está presente, ¿sí? Pero uno puede jugar con esta clasificación y puede incluso armar sus categorías binarias, ¿sí? Fíjense que estaba bien lo que contestó Lucas, pero uno puede armar como una categoría binaria también, por ejemplo, en este caso es hablar de los apellidos, la procedencia de los apellidos, estamos también armando dos categorías, por ejemplo, foráneos y autóctonos también están en ese caso, y bueno, y ahí también uno puede clasificarlo de esta manera, ¿no? Un dato categórico binario también. Las dos alternativas son válidas, ¿no? Bueno, bueno, no me voy a detener en la que sigue porque es relacionado también a esa publicación. Y ya entraríamos en lo que es las actividades del trabajo práctico.
A ver, un ratito me esperan. Bueno, el práctico está compuesto de 6 actividades, ¿sí? A ver, antes de entrar a las actividades, yo les quería mostrar, díganme si ustedes están viendo esto. Es una base de datos, es una base de datos propia, ¿no? Me avisan si ven, es una tabla Excel. Sí, profe, sí se ve. Para que ustedes, esto forma parte de mi trabajo de investigación. Fíjense, estos son datos de campo que yo le había mencionado a ustedes que yo trabajo con insectos melíferos. ¿Qué son los insectos melíferos? Son aquellos insectos que hacen miel, ¿sí? Dentro de los insectos melíferos hay distintos grupos. Están los insectos melíferos que pican, o sea que tienen aguijón, y están los insectos melíferos que no pican. Dentro de lo que pican, nosotros tenemos a Apis mellifera, que es la abeja que ustedes conocen, que se cría en cajones y se produce miel y la que se comercializa en el mercado, en el supermercado, en todos lados. ¿Sí? Y hay otro, por ejemplo, si nosotros hablamos de insectos melíferos que pican, no solamente está esa abejita Apis mellifera, también hay avispas, hay abejorros que producen miel, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los insectos melíferos que no pican, que no tienen aguijón, ¿sí? Pero tienen otros mecanismos de defensa, y bueno, pero también elaboran mieles. Entonces yo trabajo con ese grupo de insectos melíferos. Lo que vengo haciendo desde el año 2006 a la actualidad es recabar información relacionada a estos insectos, ¿sí? Y bueno, yo me armo una base de datos, los datos que voy tomando en un cuaderno de campo o en grabaciones digitales que tengo, posteriormente las voy volcando en una tabla Excel. Van a ver que acá voy registrando desde el individuo 1 hasta el individuo, bueno, está arriba de 200, 300. Fíjense que yo voy organizando desde el individuo 1, la fecha cuando fue registrado este insecto, el nombre vulgar, NB es el nombre vulgar, tengo una columna que es el nombre científico, la tribu taxonómica a la cual pertenece ese insecto, y luego tengo otros datos asociados a ese individuo, ¿no? Datos de GPS, latitud, longitud, en qué provincia fue registrado, localidad, departamento, ¿sí? Si anida o no, quién fue el colector, el informante y otras observaciones, ¿sí? Y por ejemplo acá yo también destaco una columna que se llama estudio etnobiológico, si fue observado o si fue informado. Pues yo trabajo mucho con las comunidades y con la gente. Entonces yo realizo muchas entrevistas y hablo mucho con las personas y bueno, ellos me van informando, ¿sí? O ahí a veces me informan y a veces me llevan hacia el sitio y yo puedo conocer ese insecto. Entonces yo en ese caso lo estoy observando el insecto. A lo que les quería mostrar es que uno tiene una base de datos cruda, ¿sí? Tiene todos estos datos y bueno, y posteriormente uno lo puede ir organizando de distinta manera y va analizando distintos puntos o diferentes columnas columnas de interés que quiera estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo me elaboro lo que son tablas dinámicas, ya en algún momento le voy a enseñar a armar esto, que es bastante interesante, son las tablas dinámicas de Excel porque ayudan a sistematizar la información que uno tiene en base de datos cruda, a obtener de una manera rápida resultados, ¿no? Fíjense que yo le estoy pidiendo al programa Excel que me informe todas las especies que hay y, bueno, y la cantidad de observaciones que hay. A ver, si yo les pregunto acá en este caso, si estoy hablando de nombres científicos, todos estos nombres científicos, ¿qué tipo de datos serían en este caso? Categóricos nominales.
Bien, fíjense que también es parecido a todos los anteriores, es categórico, sí, porque no sigue un orden. Bueno, cuando trabajemos más adelante en práctico, yo le voy a enseñar a implementar lo que son tablas dinámicas y cómo trabajar los datos, ¿no? Porque fíjense, uno puede trabajar, yo le estoy pidiendo al programa que me muestre todas las especies de la provincia de Jujuy, incluso puedo ponerle la provincia de Salta y automáticamente me muestra. Es bastante rápido, es bastante interesante aplicar lo que son tablas dinámicas. Fácil para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo pedir, por ejemplo, que me muestre, estoy pidiendo que me muestre los nombres vulgares. Por ejemplo, estoy pidiendo que me muestre los nombres científicos y asociado al nombre vulgar. ¿Sí? Por ejemplo, de la provincia de Jujuy. Sí, por ejemplo, me está mostrando acá donde dice WIANSP, me muestra que este nombre científico está asociado a dos nombres vulgares, por ejemplo, arropillo y negrillo, cada uno con un conteo, ¿no? De número de observaciones. No sé qué dice. Cada uno con su número de observaciones, y bueno, esto para que lo tengan en cuenta ya, más adelante le voy a explicar cómo se trabaja con tabla dinámica. Pero para que vean cómo uno tiene una serie de datos y posteriormente resultados y cómo los va analizando, ¿no? Y uno, por ejemplo, después toma esos datos y puede armar otras tablas y puede sacar porcentaje y armar tablas de interés, ¿no? Para presentar, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla donde está representado todas las especies y bueno, y el porcentaje, cuál es la que tiene mayor relevancia de la mayor a la menor. Esta es una forma de cómo uno, teniendo datos tomados en campo, posteriormente puede ir trabajándolo, ¿no? Bueno, quería hacer eso, nada más quería mencionar, y esto, actividad número 1, la vemos nosotros un ratito, esto es, fíjense que acá está representado, es un gráfico que representa la producción de una pradera, la producción de nitrógeno, no, mejor dicho, es la producción de una pradera, ¿sí? Vegetales, cómo aumenta la producción primaria de esa vegetación relacionado a la cantidad de nitrógeno disponible. El nitrógeno disponible está expresado en gramos por metro cuadrado y por año. Sí, y la producción está representada en las unidades de medida, son gramos por metro cuadrado y por año. La pregunta es, ¿qué tipo de datos representa el nitrógeno disponible en la variable, en el eje de las X, en la figura? A ver, ¿qué me podría responder eso? Esa sería la primera actividad de lo que es el práctico número 1. ¿Sería un dato numérico continuo? ¿Y por qué sería continuo? Porque estamos hablando del peso, del gramo de nitrógeno disponible. Bien, bien. Siempre traten de ir relacionando esto, ¿no? Fíjense, cuando ustedes tienen algunas unidades de medida, ayuda a definir qué tipo de datos tienen, ¿sí? Ustedes están viendo que el nitrógeno disponible está expresado en gramos, que son una unidad de medida que está dentro de un intervalo, ¿no? También está expresado en metros cuadrados, la cantidad de gramos por metro cuadrado y por año, ¿sí? Entonces son mediciones de algún rasgo en particular y está dentro de lo que es un intervalo. Está bien, es como se dijo su compañero. La segunda pregunta de esta actividad número 1 es ¿cómo podría transformar esta variable nitrógeno disponible en datos categóricos? O sea, estamos con datos numéricos. ¿Cómo hacen para pasarlo ustedes a datos categóricos? ¿Cómo creen que podrían hacerlo?
Podríamos establecer intervalos como hicimos con el ejemplo anterior y darle categorías como bajo, moderado y alto, quizá, en la Bien, producción de bien, bien. nitrógeno. Agustina, ¿estuviste hablando? ¿Se entiende? ¿Los demás entendieron cómo se puede trabajar con esto? No sé si hay... No, profe, Sí. yo no entendí. Primero entendiste de qué tipo de datos representa el nitrógeno disponible, ¿no? Sí, ese sí, pero no entendí cómo se transforma. Bueno, tu compañera es que ella decía que uno puede armar como intervalos de clase. Viste que cuando veíamos esto de los peces mola, que uno puede armar como intervalos de clase, pues en este caso uno puede armar como intervalos, por ejemplo, de clase baja, intervalo de clase media o intervalo de clase alta, entonces puede ir agrupando dentro de dentro de esos intervalos, puedes ir agrupando los datos. ¿Sí? Entonces puedes ver qué cantidad de datos está dentro de lo que es el intervalo de clase baja, qué tipo de datos, qué cantidad, qué recuento de datos está dentro del intervalo medio. Ah, bien, bien, ahora sí, profe. Ahora sí, bueno. Sí. Bueno, y acá la otra pregunta, ¿se consideraría ordinal o nominal? Bueno, esto vayan resolviéndolo. La actividad 2 está relacionado a otro ejemplo, ¿no? El color de la flor en una muestra de 100 plantas de árboles de piso insativo. Este ejemplo lo sacamos de Smith y Smith, solamente que nosotros editamos los datos. ¿Sí? Van a ver que están representados acá los 100 individuos, pero los resultados son diferentes a lo que figura en el libro de Smith. Esto lo hicimos a modo de ejercicio para ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de dato ecológico representa el color de la flor? Entonces usted tiene la variable color, tienen tres alternativas, blanco, violeta y rosa, perdón, y ustedes van a hacer como un recuento acá, ¿sí? ¿Qué cantidad? Que son las frecuencias, son esos recuentos, ¿sí? Van a ver cuánto hay blanco, cuánto hay violeta y cuánto hay rosa. El trabajo práctico está asociado a un archivo Excel que también se lo vamos a cargar en el aula virtual. Si están viendo, este es el archivo Excel que nosotros vamos a cargar en el aula virtual, donde están los individuos desde el 1 hasta el 100, y bueno, y están los diferentes colores. Acá también para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de trabajar con Excel y con fórmulas, ¿sí? Porque seguramente más adelante ustedes cuando realicen la tesina van a tener que trabajar de esta manera y le va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Si usted tiene una serie de datos de este tipo y para que no estén contando uno por uno, ¿sí? Ustedes acá tienen 100 individuos. Imagínense que tengan 500 individuos y estar contando cuántos individuos son violetas o cuántos son rosas, entonces va a ser medio complicado. Le va a llevar mucho tiempo, no es complicado, le va a llevar mucho tiempo, eso sí. El Excel ofrece alternativas de esto. Por ejemplo, yo les puse acá una fórmula que se llama contar sí, función contar sí. Entonces nosotros le pedimos al programa que me cuente dentro de ese rango de datos cuántos son blancos, cuántos son violetas, ¿sí? Siempre en Excel para abrir una fórmula ustedes le ponen igual y eso inicia la fórmula, ¿no? Y le ponen contar, punto sí, abren paréntesis y ustedes señalan el rango que quieren averiguar. ¿Dónde quieren averiguar? Ahí tiene la serie de datos y luego le colocan el punto y coma y ahí como ven que dice criterio, entre paréntesis tienen que poner criterio, pongan blanco. Cierran el paréntesis y le dan enter, ¿sí?
Ahí me está mostrando rápidamente que en esa serie de datos hay 44 individuos de color blanco. Usted haga el mismo ejercicio, ¿sí? Como que es violeta y rosa. Bueno, la segunda actividad está relacionada a eso. Bueno, y hay otras preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de dato ecológico representa el color de la flor? Esto, bueno, ya se los dejo, pero seguramente ya lo saben. Así pasamos a la otra actividad. La actividad 3 está relacionada a mediciones de grano de polen. ¿Sí? Esto es algo, bueno, yo trabajo en el laboratorio de palinología, trabajamos con plantas, con observaciones de los granos de polen de plantas. Los granos de polen de las plantas se caracterizan porque tienen forma esférica y tienen un eje polar y tienen un diámetro ecuatorial, ¿sí? Semejante a lo que es la Tierra. Y uno puede hacer mediciones, ¿sí? Uno puede, bajo microscopio, puede jugar con lo que es un grano de polen, darlo vuelta, ir haciendo mediciones e ir haciendo otras anotaciones. Por ejemplo, nosotros de esta especie de planta, nosotros contamos 30 individuos, o sea, 30 granos de polen, donde hicimos las mediciones de eje polar, que es la letra P, y hicimos las mediciones de diámetro ecuatorial, que es la letra E. Acá es también qué tipo de datos representan. Bueno, acá les pedimos que elaboren intervalos de clase con sus respectivos valores de frecuencia. Esto también está asociado a lo que es el archivo Excel. También acá está la base de datos. Profe, disculpe que lo interrumpa. Yo en el trabajo práctico tengo como actividad 2 la comparación entre dos parcelas. Y como actividad 3 tengo que se trabaja en grupos con el material proporcionado por la cátedra. ¿Es lo que usted está mostrando o lo que yo tengo acá en el...? Lo que vos estás viendo es el libro. Claro. No, por eso yo les decía que el libro es la base. Nosotros el libro lo utilizamos de base para que ustedes lo lean. Que nosotros vamos a usar, vamos a ir reeditando ejercicios u otras... vamos a ir reeditando ejercicios, ¿sí? Podemos agregar ejercicios, reeditar algunos que ya están en el libro, pero el libro es para que lo tengan de base nada más. Ah, bien, de guía. Entonces lo que tenemos que realizar es esto que usted nos está mostrando. Claro, yo le voy a subir, en el transcurso del día le subo al aula virtual, le voy a subir el trabajo práctico y el archivo Excel que está asociado a ese trabajo práctico. Les doy aviso por el grupo. Gracias. De nada. Bueno, la actividad 3 está relacionada a esta... La actividad 4 es, bueno, es lo que mencionaba Agustina, está relacionada a lo que es dos parcelas permanentes, que es una distribución poblacional de árboles de yunga en dos parcelas permanentes. Parcelas permanentes son parcelas que se establecen en el bosque para estudiarlas en el tiempo, ¿sí? Hay investigadores que hacen estudios de parcelas permanentes, establecen parcelas del bosque de ciertas medidas, en este caso en el ejemplo están de 50 metros de largo por 20 metros de ancho, donde van estudiando la cantidad de la distribución, van haciendo un listado de las especies arbóreas que están presentes allí, y van haciendo su evaluación en el tiempo, ¿sí? Cada 5 años van haciendo medición, 5 a los 10 años, los 15 a los 20, ¿sí? Y esto lo van analizando. Estos son dos parcelas permanentes que elaboramos para que ustedes vayan trabajando. Bueno, ustedes tienen que empezar a tabular los datos. Hay otras preguntas que están asociadas a esto. Bueno, no voy a entrar en detalle ahora. Cuando les suba el práctico les aviso y ustedes lo descargan y bueno, cualquier cosa me van preguntando. Y la actividad 5 está relacionado a lo que es una comunidad ecológica ficticia con X especies. Esto lo trabajábamos en clase, nosotros le dábamos una bolsa donde podían trabajar con esto, ¿no? Que era una comunidad ecológica ficticia, van a ver que está formada por botones, algunas piedritas, ¿sí? Entonces le pedíamos que vayan como haciendo muestreos aleatorios. Pero en este caso, como no podemos trabajar presencialmente, directamente nosotros
En el práctico le estamos dando un muestreo aleatorio conformado por 10 especies, ¿sí? Donde van a ver que están las especies ordenadas de la 1 a la 24, donde están las 10 muestras que fueron tomadas de esa comunidad ecológica ficticia y la cantidad de datos. Y bueno, y ustedes tienen que ir resolviendo todos estos puntos, ¿no? Identificar el número de especies, determinar la abundancia, identificar la especie abundante, o sea, la abundante en el trabajo, la dominante en el trabajo, mejor dicho, clasificar los datos ecológicos. Bueno, la actividad 6, bueno, esto lo tenemos que reeditar esto. Hasta las 5, ya voy a subir, voy a terminar de editar bien el práctico y se lo voy a subir ahora en el transcurso del día. Así que, si tienen alguna duda respecto a esto, me avisan. Esto, trabajar con frecuencia absoluta, relativa, saben, ¿no? Eso lo vieron en estadística. Porque queremos que ustedes entiendan de que uno tiene datos ecológicos, entonces uno tiene que aprender a clasificar esos datos y posteriormente tiene que aprender a trabajar con eso. Por eso les estamos dando un trabajo práctico de este tipo, ¿sí? Para que ustedes trabajen, empiecen a trabajar con esto, vayan haciendo el ejercicio de trabajar con datos y vayan haciendo todo esto, lo que son frecuencias absolutas, frecuencias relativas, sacar gráficos, hacer, ¿sí? Transformar datos en algunos casos. Intervalos de clase, ¿estuvieron trabajando con intervalos de clase? A ver, vamos refrescando la memoria. Ustedes vieron estadística, ahí estuvieron, ustedes aplican una fórmula ahí para intervalos de clase. Bueno, acá Lucas Bordín pregunta qué gráfico hay que realizar. Bueno, una vez que suba el práctico, y bueno, a ver, seguramente lo que nosotros le vamos a pedir es que ustedes, una vez que tengan los datos, si tiene que hacer algún gráfico, esto va a ser libre. Por el momento ustedes pueden hacer un gráfico de barras, pueden hacer un gráfico de bastones, ¿sí? Es a criterio de cada uno. La idea es que trabajen con los datos y traten de representarlos de alguna manera, gráficamente seguro, y traten posteriormente de hacer una pequeña interpretación, nada más. De eso se trata el práctico, ¿sí? Como le digo, tiene que hacer el ejercicio de trabajar con datos, clasificar esos datos luego.